Ya no abramos ni las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a Matías Nirenberg, de Radiarte, uno de los creadores del programa Radiómanos, la tribu de jóvenes con discapacidades motoras e intelectuales que conquista micrófonos. Matías, bienvenido a PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Norberto. Un placer y bueno, compartir con tu audiencia, con todos los pibes que seguramente están escuchando y muchos oyentes, así que un placer estar aquí. Contanos, Matías, ¿qué es esto tan lindo que hemos visto, tan humano, tan fantástico, que es Radiómanos? Contanos, ¿de qué se trata? Y bueno, Radiómanos, voy a arrancar eso, Norberto. Radiómanos es algo muy particular, nunca me lo preguntan, ¿por qué le decimos, por qué el título de Radiómanos? Uh-huh. En verdad tiene que ver con el origen, yo siendo profe, sigo siendo profe hace 20 años, pero allá hace casi 20 años, cuando yo empecé con un taller de radio, se me ocurrió trabajar con algo que, por supuesto en la radio esto sucede, que son las señas de la radio, movimiento de manos para trabajar, ¿sí?, ciertas particularidades, ¿no? Y en un momento empezamos a armar señas, ¿no? Estirar, cruce de voces, etcétera, ¿no? Y empezaron a decir radio y manos en un momento, esa combinación, porque la radio también no es solamente verbalización, que obviamente hablamos y comunicamos, sino también gesto, el lenguaje corporal o gestual aparece. Y bueno, y apareció esto de la radio y las manos, y dijimos radiómanos, radio y las manos. Y arrancó esto de radiómanos. Ustedes son radiómanos y radiómanas, y bueno, y hacen radio y disfrutan de la radio. Pero también poniendo en juego tanto lo verbal como lo gestual. Una mixtura muy interesante, que ahí arrancó el origen de Radiómanos, ¿sí? Que es un poco lo que ellos se autodefinen. Nosotros somos Radiarte, el proyecto se llama Radiarte, actualmente en este 2022, y bueno, y desarrollamos ya hace casi 18 años de vida. Radiómanos es una tribu de jóvenes con discapacidades motoras e intelectuales, ¿no? Contanos esto, por favor. Sí, bueno, no es un grupo, en verdad son varios grupos los que participan, porque son 4 programas los que están al aire durante los días sábados. Después vamos a decir el espacio, etcétera, pero lo particular es que sí, son jóvenes con alguna discapacidad intelectual, sensorial o con movilidad reducida. También hay jóvenes en silla de rueda. Y bueno, y en esta cuestión que más allá de las dificultades que ellos atraviesan en diferentes índoles, porque algunos tienen algún retraso madurativo, otros tienen alguna cuestión congénita, ¿sí? O algunos tienen una disminución visual, lo que nosotros hacemos de la radio es investigar sus fortalezas, tratar de tomar sus fortalezas, sus habilidades y ponerlas en juego en la radio, ¿sí? Algunos desde la voz, otros desde la investigación, otros desde el histrionismo, porque tenemos personajes en la radio, casi radioteatrales también. Entonces digo, eso está buenísimo, ¿viste? Digo, en esa unión o esa mixtura que se genera de la circulación de ese sentido, lo que da cuenta es que todos se homogenizan en la radio, dentro de la heterogeneidad, porque son muy distintos los jóvenes y los adultos con discapacidad. Pero bueno, cuando salen al aire es como un equipo de fútbol que va adelante y quiere, entre comillas, ganarse el estudio, ganarse el aire, disfrutar de ello, y sobre todo ser escuchado, que es algo fundamental en la vida de cada uno de ellos y cada una de ellas, porque quizás en sus familias no fueron escuchados a lo largo de su vida y hoy tienen esa posibilidad abierta a través de un medio de comunicación. ¿Y qué es esto de Radiarte Producciones? ¿Hacen diversidad de producciones relacionadas a esto? Sí, en verdad Radiarte Producciones, que surgió hace muy poco, ¿no? Hace 1 año y medio nomás. Sí, emerge en la cuestión de que nosotros tenemos 4 programas de radio, en el cual participan cada uno de ellos entre 8 y 9 jóvenes, o sea que el proyecto Radiarte está compuesto por 34 jóvenes y adultos con discapacidad actualmente, que es un grupazo, ¿sí? Dividido, como decía, en 4 programas de radio. Pero además de ello hacemos capacitaciones, generamos seminarios intensivos de radio inclusiva para docentes y profesionales, en el cual también participan los protagonistas contando sus experiencias. Vamos a diferentes centros
culturales o escuelas a contar nuestra experiencia. Es decir, nos han invitado a un congreso de educación. Es decir, hacemos radio abierta, me estoy acordando de cuestiones en la plaza, ¿no? Con la comunidad. Es decir, no es solamente las 4 paredes del estudio, que son magníficas, en el cual vos estás ahí y cuando te veo me enarbolece el aire porque es maravilloso, pero también por fuera, en el exterior pasan cosas. Y me parece que ahí también en esa ligazón comunitaria y comunicacional es donde también se efectiviza, perdón la palabra, pero se efectiviza el contrato social que da cuenta de que los jóvenes y adultos con discapacidad se insertan realmente en la comunidad, siendo usuarios, ¿sí? Usuarios en el cual participan con otros desde el debate, desde el arte, desde, bueno, diferentes nociones que tienen que ver con nuestra realidad social. ¿Dónde realizan el programa? ¿En qué emisora? ¿Qué días? Sí, la distribución es muy particular porque nosotros nos autodefinimos con nuestros compañeros y compañeras, somos un equipo interdisciplinario, somos 2 comunicadores sociales, quienes hablan Matías y Miguel, una musicoterapeuta, Carolina, y una psicóloga, Juliana. Somos un equipo de 4. Y siempre charlamos entre nosotros que decimos que es un Tetris todo esto porque entre estos 34 participantes divididos en 4 y realizamos estos 4 programas, tenemos 2 programas virtuales y 2 programas presenciales. Hay 2 programas que lo hacemos por Zoom en los extremos del día sábado, que es el día de la radio, a las 12 del mediodía y a las 18. Y después hacemos la postura presencial, es decir, hay 2 grupos que van al estudio de radio de 1920 Live, así se llama, Locos de la Azotea, 1920live.com, y la radio se llama Locos de la Azotea. Está instalada en un teatro histórico de la ciudad de Buenos Aires, que es el Teatro Globo. Está al lado del Teatro Coliseo, que es donde donde nació la radio, los Locos de la Azotea, etcétera. ¿Qué te parece? Claro, de ahí el nombre de la emisora, que espectacular el nombre. Claro, 1920, ahí para que lo escriban, www.1920live.com. Salimos en vivo a las 3, a las 15 y a las 16, allí en audio e imagen. Estamos con 2 de los 4 programas que tenemos, hay 2 que son presenciales, y la verdad que es una experiencia increíble porque arrancamos este año, después de la pandemia, nuevamente presencial. Estuvimos en otra radio antes de la pandemia, pero la verdad que conocimos y descubrimos una radio y además un edificio increíble, histórico, que la verdad que es un placer compartir ese escenario, claro. ¿Qué repercusión está teniendo esto que ustedes están haciendo con el programa? Imagino que debe ser un suceso, algo que debe tener en el público algo, mucha participación, imagino, ¿no? Sí, la verdad que la participación, no sé si, Norberto, es un debate para abrirlo, ¿no? No sé si se da tanto en el aire en sí, cuando los jóvenes salen presencial o virtual, sino en el post, ¿no? En el post, cuando nosotros generalmente hacemos algunos videitos y algunas fotos y las subimos a las redes sociales, ahí arranca el intercambio con los usuarios, ¿no? De Facebook, de Instagram, bueno, de todas estas redes sociales que son explosivas, diría, ¿no? Porque mucha gente se suma, pregunta, como ustedes, ¿no? Que nos conectaron a través de Radial de Producciones. En este punto también se genera, quizás en el post, no tanto en lo que es la transmisión de radio. Hay, por supuesto, oyentes y demás, pero es esto también, ¿no? Que quizás a veces esta cuestión de los enlatados, es decir, que la radio o el programa luego también se sube a un canal o se replican algunas fotos o pequeños videos, la gente también participa, ¿no? Y es de alguna manera partícipe de nuestro proyecto, que la verdad que sí, estamos pero muy contentos de la repercusión y la resonancia que tiene. Claro, pero en definitiva la difusión con esos programas que se van emitiendo y se convierten en enlatados y después se pueden ver en las repeticiones, se cumple el objetivo también, que es visibilizar, ¿no? El tema, ¿no? En eso en absoluto, en absoluto. Sí, sería una suerte de podcast que se va, ¿no? Que va circulando por las diferentes redes y claro, sí, coincido con vos, Norberto, digamos. Nosotros siempre, desde el primer momento, desde allá del 2005, queríamos visibilizar,
a sus protagonistas, a personas con discapacidad que tienen la capacidad de ornamentarse en el aire, de buscar esas habilidades que quizás estaban ocultas y que ahora empiezan a florecer, a poner de juego, y que la verdad que cada día sorprenden. De hecho, han circulado por el estudio de radio artistas, docentes, etcétera, y cuando se retiran con una cosa, ¡ah! Qué bien que la pasé acá adentro, ¿cómo hacen radio estos jóvenes, estos adultos? Es increíble, y es increíble, Norberto. Te vamos a invitar un día, Sí. porque uno ve cómo trabajan en este punto a punto, como se dice en el periodismo, y la verdad que es un trabajo de muchos años y de entrenamiento, pero la verdad que es muy lindo verlos actuar, ¿no? Decimos de esta manera. ¿Cómo se divide? ¿Tiene secciones el programa? ¿Cómo lo dividen el programa? ¿Cómo está armado? Bien, en general los programas nosotros decimos que son no convencionales, porque no es el típico programa que yo también fui conductor de programas en el siglo pasado, ¿no? Pero en esa típica, ¿no?, de columnas, ¿no?, o de secciones, deporte, política, sociedad, etcétera. Y se nos ocurrió pensar que quizás primero darle lugar a ellos que elijan sus propios contenidos y elijan quizás, cuando hablo de no convencionales, quizás columnas no convencionales. Por ejemplo, hay un joven que habla sobre música celta y ya tiene casi como una columna armada sobre eso. Hay un joven que habla sobre hechos históricos de la humanidad. Hay otro joven que habla de objetos de la investigación, digamos, cosas que vos decís, wow, son novedosas, son emergentes, uno no escucha habitualmente esto en la radio, además de los invitados. Pero la verdad que no es que está pautado como una idea de columnas o secciones específicas. Cada programa es una caja de Pandora, es decir, hay cuestiones que te sorprenden y te traen un contenido y decís, wow, no sé, ahora este sábado van a hablar de los carnavales, de anticipar los carnavales, pero no solo acá en Argentina, sino del exterior, y hacer una comparativa, digamos. Me parece que quizás lo que hacemos nosotros es como, no sé si dar vuelta a la hoja o dar vuelta a la página en relación a esa famosa radio fórmula que viene quizás de España, lo que hemos leído, y poner en juego otra opción, ¿sí? Incluso con personajes caricaturescos que también tenemos ahí, un par de personajes con sus voces que hacen diferente el programa. ¿Realmente crees que contribuye a que sea visto de otra manera, ¿no? La inclusión de aquellos que quieren darse a conocer y que son especiales y que tienen otras capacidades para brindar, ¿no? Sí, absolutamente, sí, porque, a ver, seamos sinceros que no hay muchos espacios donde poder vertir esta noción, y yo diría esta noción artística, ¿no? Porque yo digo que la radio es el arte sonoro en sí, y además de la construcción artística es el sujeto de derecho, ¿no? Es el sujeto que tiene la posibilidad de comunicar, de vertir una opinión, de ser escuchado, y tener el mismo estatus de opinión que otra persona, digamos, como yo, como vos, como Juan, como Pedro, como Alicia, digamos, y me parece que, digamos, se brinda ese lugar, ¿sí? Ese lugar, no voy a decir de igualdad, esas palabras que se quieren generar, o de equilibrio, de equiparación, sino darle oportunidad, a mí me gusta mucho esa palabra, oportunidad y habilitación a todas las personas. Yo hablo de personas con discapacidad, pero hablo de personas que están privadas de la libertad, yo particularmente he trabajado en el Instituto de Menores y también, por ejemplo, los abuelos, los viejos, también he trabajado con tercera edad. Entonces digo, es habilitarle y darle un espacio en el cual puedan ser escuchados y de alguna manera empezar a conectar y a generar conexos con la comunidad en sí. Y me parece que está bueno que haya como ese resplandecer. Y vos, Matías, tu equipo de trabajo que ha tenido esta iniciativa tan maravillosa, ¿tuvieron algún tipo de discriminación en el comienzo? ¿Sintieron eso? A ver, no sé si discriminación. A ver, hubo momentos que quizás tuvimos algunos pequeños detalles, cortocircuitos, en verdad, con personas de una radio en particular, que como que no habilitaba, no daba lugar, por ejemplo, a que los jóvenes puedan hacer su preproducción y puedan preparar sus contenidos, etcétera. Y quizás, eso fue hablado, eso fue charlado. Nosotros siempre nos abrimos a la charla para que, no digo ponernos de acuerdo, sino entender cómo trabaja cada producción o cómo trabajan los jóvenes en particular o cómo